El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos del 29 al 33. Gloria a ti, Señor. Lunes 18 de mayo, sexta semana del tiempo pascual, y quizás hoy llegaste hasta aquí con el corazón más cansado de lo que aparentas. Hay personas que han aprendido a seguir adelante, aunque por dentro estén llenas de preocupaciones. Personas que sonríen frente a otros, mientras en silencio sienten miedo, ansiedad o una tristeza que ya no saben cómo explicar. Tal vez tú eres una de ellas, porque hay noches donde uno intenta dormir y la mente no deja descansar. Problemas familiares, enfermedades, deudas, hijos que preocupan, soledad, cansancio emocional, y poco a poco el corazón comienza a sentir que está peleando demasiadas batallas al mismo tiempo. Y justamente hoy Jesús pronuncia una frase que parece dirigida directamente a quienes están agotados interiormente. En el mundo tendrán tribulación, pero tengan valor, yo he vencido al mundo. Qué palabras tan fuertes y tan llenas de esperanza. Jesús no miente diciendo que todo será fácil. No promete una vida sin lágrimas, no promete ausencia de dolor. Al contrario, Él conoce perfectamente el corazón humano y sabe cuánto sufrimos. Pero precisamente porque conoce nuestras luchas, hoy nos deja una certeza. El sufrimiento no tendrá la última palabra. El Evangelio ocurre durante la última cena. Jesús sabe que vienen horas terribles, sabe que será arrestado, golpeado, abandonado, y aún así habla de paz. ¡Qué impresionante! Mientras el miedo se acerca, Cristo sigue sosteniendo a sus discípulos con amor. Y quizás eso mismo quiere hacer hoy contigo. Porque hay personas que se sienten cansadas de luchar solas. Personas que ya no saben cuánto tiempo más podrán sostener ciertas cargas. Y precisamente ahí Jesús se acerca, no para juzgar, no para exigir perfección, sino para acompañar. La primera lectura de hoy nos presenta a Pablo llegando a Éfeso y encontrando discípulos que todavía no conocían plenamente al Espíritu Santo. Habían escuchado algo de Dios, pero todavía no habían experimentado toda la fuerza de su presencia. ¿Cuántas personas viven así hoy? Conocen oraciones, conocen tradiciones religiosas, pero en el fondo todavía no han dejado que Dios toque profundamente sus heridas interiores. Y entonces la fe se vuelve solamente costumbre, rutina, palabras repetidas. Pero el Señor quiere algo mucho más profundo. Quiere llenar el corazón humano con su espíritu. Quiere traer vida donde ya solamente quedaba cansancio. El Salmo de hoy proclama: Reyes de la tierra, canten a Dios. Qué hermoso recordar eso. Porque muchas veces cuando el alma está cansada deja también de alabar. La tristeza encierra tanto el corazón que uno ya no encuentra motivos para agradecer. Y poco a poco todo empieza a sentirse oscuro, pero la alabanza tiene una fuerza inmensa. No porque ignoremos el dolor, sino porque recordamos que Dios sigue siendo más grande que aquello que hoy nos hace sufrir. Hay personas que piensan: cuando mis problemas terminen volveré a tener paz. Pero muchas veces la paz de Cristo aparece incluso antes de que desaparezcan los problemas. Aparece cuando el corazón deja de pelear solo y comienza a descansar en Dios. Y justamente eso quiere enseñarnos Jesús hoy. Los discípulos le dicen: ahora sí hablas claramente. Creen que ya comprendieron todo. Pero entonces Jesús les responde algo profundamente humano. ¿Ahora creen? Pues viene la hora en que se dispersarán. ¡Qué impresionante! Jesús conoce nuestra fragilidad incluso antes de que nosotros la aceptemos. Él sabe que hay momentos donde prometemos ser fuertes y terminamos cayendo. Momentos donde pensamos que tenemos mucha fe hasta que llega una prueba difícil. Momentos donde aseguramos que nunca abandonaremos a Dios y luego el miedo nos vence. Y aún así Cristo no deja de amar. Eso debería traer mucha paz a tantos corazones cansados de sentirse insuficientes. Porque hay personas que viven decepcionadas de sí mismas, personas que sienten culpa por no tener una fe más fuerte, por seguir cayendo en las mismas heridas emocionales, por seguir sintiendo miedo,
pero Jesús ya conoce nuestras fragilidades y aún así permanece. Hace algunos meses, en Monterrey, una mujer llamada Teresa Villalobos, de 77 años, quien trabajó durante décadas vendiendo fruta afuera de una estación de autobuses, pasó por una etapa muy difícil después de que uno de sus hijos cayó en problemas de alcoholismo. Teresa rezaba todos los días por él, pero con el tiempo comenzó a sentirse agotada emocionalmente. Una noche le dijo llorando a una vecina: «Siento que mi corazón ya no puede más». Días después, mientras escuchaba una reflexión del Evangelio, oyó esta frase: «En el mundo tendrán tribulación, pero tengan valor». Y algo cambió dentro de ella. Después contó: «Entendí que Jesús nunca prometió una vida fácil. Prometió caminar conmigo dentro del dolor». Desde entonces, Teresa siguió rezando por su hijo, pero ya no desde la desesperación absoluta. Empezó a descansar más en Dios y menos en el miedo. ¿Y cuántas personas necesitan escuchar eso hoy? Porque hay corazones que viven agotados tratando de controlar todo. Personas que cargan preocupaciones desde que despiertan hasta que vuelven a acostarse. Y lentamente la ansiedad consume la paz interior. Pero Jesús hoy no dice: «Controlen todo». Dice: «Tengan valor». Qué palabra tan importante. Valor no significa no sentir miedo. Significa seguir caminando incluso cuando existe miedo. Seguir confiando aunque todavía haya incertidumbre. Seguir levantándose aunque el corazón esté cansado. Y eso solamente es posible cuando uno deja de depender únicamente de sus propias fuerzas. La primera lectura nos muestra cómo el Espíritu Santo descendió sobre aquellos discípulos en Éfeso y sus vidas cambiaron profundamente. Porque cuando Dios entra realmente en el corazón humano, algo comienza a transformarse desde dentro. No siempre cambian inmediatamente las circunstancias, pero cambia la manera de atravesarlas. La persona ya no se siente completamente sola. La esperanza vuelve poco a poco. El alma empieza nuevamente a respirar y quizás eso es exactamente lo que Cristo quiere hacer hoy contigo. Entrar en las partes más cansadas de tu corazón, en esas preocupaciones que no cuentas a nadie, en esas noches donde lloras en silencio, en esas heridas que todavía duelen aunque pase el tiempo. Porque el Evangelio de hoy no es solamente una promesa bonita, es una verdad profunda. Cristo ya venció el miedo, venció el pecado, venció incluso la muerte. Y si Él venció, entonces tus heridas no son el final de tu historia. Por eso hoy quiero invitarte a algo muy especial. Si esta palabra está tocando tu corazón, suscríbete al canal Eco de la Misericordia y activa la campanita. Cada día caminamos juntos escuchando el Evangelio y dejando que Cristo sane poco a poco nuestras heridas interiores. Y escribe en los comentarios tu nombre o tu intención de oración. Puede ser por tus hijos, por salud, por ansiedad, por trabajo, por reconciliación, o simplemente escribe: «Señor, dame fuerzas». Aquí nadie camina solo. Somos una familia de fe que se sostiene mutuamente en oración. Y quizás hoy, mientras escribes tu intención, Cristo mismo comienza silenciosamente a traer paz a las partes más cansadas de tu alma. Porque aunque el mundo tenga tribulación, aunque existan lágrimas, aunque haya noches difíciles, Jesús sigue repitiendo: «Yo he vencido al mundo». Y quizás lo más difícil de las pruebas no es solamente el dolor en sí mismo. Lo más difícil es el cansancio que dejan en el alma. Hay personas que llevan tanto tiempo preocupadas que ya olvidaron cómo descansar interiormente. Personas que se acostumbraron a vivir tensas, vigilando problemas, anticipando malas noticias, cargando heridas viejas que todavía siguen abiertas. Y poco a poco el corazón comienza a endurecerse. La alegría desaparece lentamente. La oración se vuelve rutina. La esperanza empieza a sentirse lejana. Pero precisamente ahí Jesús hoy vuelve a hablar con una ternura inmensa. Les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí. ¡Qué frase tan profunda! No, dice: encontrarán paz en que todo salga perfecto. No, dice: encontrarán paz cuando desaparezcan los problemas. Dice:
paz en mí. Porque la paz verdadera no nace de controlar todas las circunstancias, nace de saber quién camina contigo dentro de ellas. ¿Cuántas personas viven intentando controlar absolutamente todo porque en el fondo tienen miedo? Miedo a perder, miedo a sufrir, miedo al abandono. Y sin darse cuenta terminan agotadas emocionalmente. Pero Jesús hoy quiere enseñarnos otro camino, la confianza. No una confianza ingenua que niega el dolor, sino una confianza profunda que sabe que Dios sigue sosteniendo nuestra vida incluso cuando no entendemos todo lo que ocurre. La primera lectura de los Hechos de los Apóstoles nos muestra algo muy importante. Pablo encuentra discípulos que todavía no habían recibido plenamente al Espíritu Santo. Conocían parte del camino, pero les faltaba experimentar la fuerza viva de Dios dentro de ellos. Y eso le sucede también a mucha gente hoy. Hay personas que conocen oraciones desde pequeñas, conocen tradiciones religiosas, conocen palabras sobre Dios, pero todavía no han permitido que el Espíritu Santo sane realmente sus heridas interiores. Entonces viven una fe cansada, una fe solamente exterior, una fe que ya no toca profundamente el corazón, pero Cristo quiere algo mucho más grande. Quiere llenarte de vida. Quiere despertar nuevamente tu esperanza. Quiere entrar precisamente en esas partes donde hoy te sientes agotado. Porque el problema de muchos corazones no es falta de actividades, es falta de paz. Hay gente que vive ocupada todo el tiempo para no sentir el vacío interior. Personas que trabajan sin descanso, que llenan sus días de ruido, de obligaciones o distracciones, porque tienen miedo de quedarse a solas consigo mismas. Pero tarde o temprano, el alma termina pidiendo descanso. Y la paz que el mundo ofrece casi siempre es superficial, dura poco, depende de circunstancias externas, depende de dinero, reconocimiento, seguridad o aprobación. La paz de Cristo es distinta, puede existir incluso en medio del sufrimiento. Eso no significa que el dolor desaparezca mágicamente. Significa que dentro del dolor aparece una presencia que sostiene. El Salmo de hoy proclama: canten a Dios, toquen en honor de su nombre. Qué difícil resulta alabar cuando el corazón está cansado. Hay personas que antes cantaban con alegría en misa y hoy apenas logran rezar unas palabras. Personas que sienten culpa porque emocionalmente ya no tienen fuerzas. Pero Dios no se aleja de quienes están agotados. Al contrario, muchas veces Cristo se acerca más profundamente justamente a quienes ya no pueden sostenerse solos. Y quizás alguien necesita escuchar esto hoy. No tienes que fingir delante de Dios. No necesitas aparentar que todo está bien. No necesitas esconder tus lágrimas. No necesitas mostrar una fe perfecta. Puedes llegar cansado, puedes llegar herido, puedes llegar lleno de dudas. Y aún así, Cristo permanece contigo. Hace algún tiempo, en Veracruz, un hombre llamado Arturo Ramírez, de 74 años, quien trabajó durante décadas reparando motores de barcos en el puerto, comenzó a sufrir ataques de ansiedad después de una operación cardíaca complicada. Arturo siempre había sido un hombre fuerte, acostumbrado a resolver problemas sin pedir ayuda. Pero después de la cirugía empezó a sentir miedo constantemente. Miedo de dormir, miedo de enfermar nuevamente. Miedo de convertirse en una carga para su familia. Por las noches apenas podía descansar. Se levantaba varias veces sintiendo que algo malo iba a pasar. Y aunque seguía rezando, comenzó a pensar que Dios ya no escuchaba sus oraciones. Una madrugada, mientras escuchaba una transmisión de oración, oyó esta frase del Evangelio: en mí encontrarán paz. Y algo dentro de él se quebró. Después contó: yo estaba buscando paz en tener todo bajo control, y entendí que la paz verdadera era dejarme sostener por Dios. Poco a poco, Arturo comenzó nuevamente a dormir mejor. Sus problemas no desaparecieron de inmediato, pero su corazón dejó de pelear solo. ¿Y cuántas personas viven exactamente así hoy? Tratando de cargarlo todo solas, intentando resolver cada preocupación desde sus propias fuerzas. Y lentamente el alma termina agotándose. Pero Jesús hoy no dice: sean perfectos. Dice: tengan valor,
Qué importante es entender eso. Porque mucha gente cree que la fe elimina automáticamente el miedo, pero no es así. Incluso los discípulos tuvieron miedo, incluso Pedro dudó, incluso Pablo atravesó persecuciones y cansancio. La diferencia no era ausencia de miedo, la diferencia era la presencia de Cristo. Y eso cambia todo. Cuando una persona sabe que no está sola, incluso las noches más oscuras pueden atravesarse. Por eso Jesús dice algo impresionante: ustedes me dejarán solo, pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. ¿Qué fuerza hay en esas palabras? Cristo conoce el abandono humano, conoce la traición, conoce el dolor de sentirse incomprendido, y aún así permanece unido al Padre. Eso también es una enseñanza para nosotros, porque hay momentos donde algunas personas nos fallarán, habrá heridas, decepciones y soledades humanas. Pero incluso ahí, Dios permanece, y quizás hoy alguien necesita escuchar eso profundamente. Aunque otros te fallen, Cristo no te abandona. Aunque existan noches donde te sientas emocionalmente roto, Cristo sigue ahí. Aunque el mundo parezca lleno de caos, Cristo ya venció. La primera lectura termina mostrando cómo el Espíritu Santo descendió sobre aquellos discípulos y comenzaron a hablar movidos por la fuerza de Dios. Porque cuando el Espíritu entra verdaderamente en una vida, algo empieza a despertar. La tristeza no desaparece completamente de inmediato, pero ya no domina igual. El miedo sigue existiendo, pero ya no gobierna el corazón. Eso hace Dios. No siempre elimina primero las tormentas externas. Primero fortalece el alma para atravesarlas. Y quizás hoy Cristo quiere comenzar justamente esa obra dentro de ti. Tal vez llevas demasiado tiempo sintiéndote agotado, demasiado tiempo sobreviviendo, demasiado tiempo creyendo que tienes que poder con todo solo. Pero escucha esto, también tú necesitas descansar en Dios. No solamente trabajar, no solamente preocuparte, no solamente resistir. Descansar. Porque el corazón humano no fue creado para cargar solo todas las heridas de la vida. Por eso Jesús hoy insiste, en mí tendrán paz, no en el dinero, no en el control, no en las seguridades humanas, en Él. Y quizás esta noche lo único que necesitas hacer es dejar de pelear solo por unos minutos, respirar profundo, abrir el corazón y decirle sinceramente, Señor, estoy cansado, ya no quiero cargar todo solo, necesito tu paz. Y aunque ahora no veas todavía todas las respuestas, algo comienza a cambiar cuando el alma deja entrar verdaderamente a Cristo. Porque donde entra el Espíritu Santo, lentamente vuelve también la esperanza, vuelve la fuerza, vuelve la capacidad de levantarse una vez más. Y aunque el mundo siga teniendo tribulaciones, aunque existan heridas abiertas, aunque todavía haya lágrimas, Jesús sigue diciendo con autoridad eterna, yo he vencido al mundo. Y quizás lo más hermoso del Evangelio de hoy es que Jesús no esconde la realidad del sufrimiento humano. Él no engaña a sus discípulos diciendo que después de seguirlo todo será fácil. Al contrario, les habla con verdad. En el mundo tendrán tribulación. Qué distinto es Cristo a tantas falsas promesas del mundo. Porque el mundo muchas veces vende felicidad rápida, soluciones inmediatas, apariencias de perfección. Pero tarde o temprano todos descubrimos que la vida también trae noches difíciles, pérdidas, cansancio y heridas que duelen profundamente. Y sin embargo Jesús no termina ahí. Después de reconocer el dolor humano, pronuncia una frase capaz de sostener toda una vida. Pero tengan valor, yo he vencido al mundo. No dice, tal vez venceré. No dice, intentaré ayudarlos. Dice, yo he vencido. Qué descanso tan grande hay en esas palabras para un corazón cansado. Porque hay personas que últimamente sienten que el miedo las está venciendo. Personas atrapadas en preocupaciones constantes. Personas que llevan demasiado tiempo luchando contra pensamientos tristes, ansiedad o desesperanza. Y poco a poco el alma comienza a sentirse derrotada. Pero Cristo hoy vuelve a recordarnos algo inmenso. El mal no tiene la última palabra. El dolor no tiene la última palabra. La oscuridad
no tiene la última palabra. Él ya venció. La primera lectura de los Hechos de los Apóstoles nos mostraba cómo Pablo impuso las manos sobre aquellos discípulos y el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Y cuando el Espíritu entra verdaderamente en una vida, algo comienza a despertar desde dentro. Porque el Espíritu Santo no es solamente una idea religiosa. Es la presencia viva de Dios sosteniendo el corazón humano. Hay personas que viven agotadas porque intentan cargar todo solamente con sus fuerzas. Quieren controlar cada problema, resolver cada situación, sostener a toda la familia, proteger a todos, y lentamente terminan vaciándose por dentro. Pero el Espíritu Santo viene precisamente a recordarnos que no estamos solos. Hay cargas que el alma humana no puede sostener sola durante mucho tiempo. La preocupación constante termina desgastando. El miedo continuo termina robando paz. La tristeza prolongada termina apagando la esperanza. Y justamente ahí Dios quiere entrar. El Salmo de hoy proclama: canten a Dios, reinos de la tierra. Qué difícil resulta cantar cuando el corazón está herido. Hay personas que hace mucho tiempo no sienten alegría verdadera. Siguen adelante por obligación, pero por dentro viven cansadas. Personas que incluso mientras rezan sienten un vacío difícil de explicar. Pero la palabra de Dios hoy insiste: la alegría todavía es posible. No una alegría superficial basada en apariencias, no una felicidad falsa que depende de que todo salga perfecto, sino una paz profunda, nacida de la presencia de Cristo. Porque cuando Jesús dice: en mí tendrán paz, está hablando de una paz que puede sobrevivir incluso en medio de las tormentas. Hay madres que siguen adelante porque sienten que Dios las sostiene. Hay enfermos que encuentran fuerza en una pequeña oración diaria. Hay ancianos que sobreviven a la soledad porque saben que Cristo permanece junto a ellos. Hay personas rotas emocionalmente que poco a poco vuelven a levantarse porque el Espíritu Santo sigue respirando esperanza dentro de su corazón. Eso hace Dios. No siempre elimina inmediatamente las heridas, pero sí evita que las heridas destruyan completamente el alma. Hace algún tiempo, en Oaxaca, una mujer llamada Carmen Ruiz, de 80 años, quien durante décadas trabajó haciendo tortillas a mano para vender en su colonia, comenzó a sentirse profundamente triste después de perder movilidad en una de sus piernas. Carmen siempre había sido independiente, acostumbrada a trabajar desde antes del amanecer, a servir a otros, a sentirse útil, pero poco a poco empezó a depender de sus hijos para cosas simples y eso la llenó de frustración. Durante meses casi no quería hablar con nadie. Una tarde le dijo a su nieta: siento que ya me convertí en una carga. Pero días después, escuchando una reflexión del Evangelio, oyó esta frase: Cristo no te ama por lo que produces, te ama porque eres su hija. Y comenzó a llorar profundamente. Después contó algo muy sencillo: yo estaba dejando que mi enfermedad me robara también la esperanza. Qué verdad tan profunda, porque muchas veces el dolor no solamente afecta el cuerpo o las circunstancias, también empieza lentamente a atacar el corazón, hace que la persona se sienta inútil, sola o sin valor, pero Jesús jamás mira así a sus hijos. Cristo no se acerca solamente a quienes tienen fuerza, también abraza a quienes están cansados, a quienes sienten miedo, a quienes ya no saben cómo seguir adelante. Y precisamente por eso hoy nos regala una promesa tan poderosa: yo he vencido al mundo. Eso significa que nuestras heridas no son definitivas, que nuestras noches más oscuras no son eternas, que incluso cuando sentimos que todo se derrumba, Dios sigue sosteniendo silenciosamente nuestra vida. Hay personas que en este momento están atravesando pruebas muy duras. Tal vez alguien escucha esta oración desde un hospital, tal vez otro desde una casa llena de preocupaciones económicas. Tal vez alguien acaba de vivir una traición, una pérdida o una noticia dolorosa. Y en medio de todo eso el corazón puede preguntarse: ¿cómo voy a seguir? Y Jesús responde: no estás solo. Qué diferente sería nuestra vida si realmente creyéramos eso cada mañana. Porque muchas veces vivimos como si todo dependiera exclusivamente de nosotros, y el alma termina agotada tratando de cargar un peso demasiado grande. Pero Dios nunca quiso que caminara solo.
Por eso envía al Espíritu Santo. Por eso permanece. Por eso sigue entrando incluso en las noches más silenciosas del corazón humano. Y quizás hoy el Señor quiere sanar justamente esa parte de ti que se siente cansada de luchar sola, esa parte que ya no quiere fingir fortaleza, esa parte que necesita descansar, porque el cansancio emocional también necesita ser llevado delante de Dios. Las lágrimas también son oración. El miedo también puede convertirse en lugar de encuentro con Cristo. A veces las personas creen que tener fe significa nunca sentirse débiles, pero mira a los discípulos. Ellos también sintieron miedo, también huyeron, también dudaron, y aún así Jesús permaneció con ellos. Eso significa que tu fragilidad no espanta a Dios. Al contrario, muchas veces es precisamente ahí donde Él se acerca más profundamente. Por eso hoy no tengas miedo de hablarle a Cristo tal como estás. No necesitas esconder tus heridas. No necesitas aparentar una paz que todavía no sientes. Puedes llegar delante de Él cansado, confundido, incluso llorando. Y aún así, Él permanece. Porque el amor de Dios no depende de nuestro estado emocional. Él sigue siendo Padre incluso cuando nosotros nos sentimos perdidos. Sigue sosteniéndonos incluso cuando no logramos sentirlo claramente. Y quizás ahora mismo, mientras escuchas estas palabras, algo dentro de tu corazón comienza lentamente a respirar otra vez. Tal vez los problemas todavía siguen ahí. Tal vez mañana volverán ciertas preocupaciones. Pero cuando el alma recuerda que Cristo ya venció, la oscuridad deja de sentirse absoluta. Por eso, antes de terminar este momento, quiero invitarte a hacer una oración sencilla. Ahí donde estás, respira profundo y dile al Señor desde dentro de tu corazón: Jesús, estoy cansado, pero no quiero alejarme de ti. Tú conoces mis preocupaciones, mis heridas y mis miedos. Dame la paz que el mundo no puede darme. Cuando me sienta débil, recuérdame que tú ya venciste. Cuando las lágrimas aparezcan, sostén mi corazón. Y aunque no entienda todo lo que vivo, ayúdame a seguir caminando contigo. Y si esta palabra tocó tu alma, escribe en los comentarios tu intención de oración. Vamos a rezar juntos como familia de fe. Escribe por tus hijos, por salud, por trabajo, por paz interior, o simplemente escribe: Señor, dame fuerzas para seguir. Y no olvides suscribirte al canal Eco de la Misericordia y activar la campanita. Cada día seguimos caminando juntos, dejando que el Evangelio ilumine nuestras luchas reales y sane poco a poco las partes más cansadas del corazón. Nunca olvides esto. Aunque existan tribulaciones, aunque haya noches difíciles, aunque el cansancio parezca grande, Cristo ya venció y sigue caminando contigo.